Queridos amigos, si vivís cerquita de Murcia y no sabéis qué hacer este sábado 19 de noviembre, no os podéis perder en Caravaca de la Cruz la primera jornada de Ciencia y Misterio, un evento que organiza el Candelabro y vamos a pasar un rato estupendo con el público grabando el programa que emitiremos la próxima semana. Dirige y presenta Fernando Muyor. Estarán presentes con nosotros acompañándonos nuestro compañero Juanjo Ferrer, que nos hablará del gran misterio de la filosofía para vivir plenamente, y además también tendremos la oportunidad de conocer más acerca de la magia y hechizos en la región de Murcia de la mano del doctor Diego Valor. La última traca la tendremos con la doctora Ana Mafé García y el Santo Grial, ni más ni menos. Tendremos una réplica exacta del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia en el Centro Cultural, así que no os lo podéis perder, amigos. Os esperamos. Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el Candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. ¿Quién era y cómo era Juana de Arco? ¿Era realmente una mujer campesina? ¿Podría ser Juana de Arco realmente Juana del Arca? ¿Qué buscaban las SS Anarbe de Himmler en Etiopía? ¿Cuántas arcas de la Alianza existen? ¿Una? ¿2? ¿3? ¿5? Hoy en este programa incluso cabe la posibilidad de que nuestro invitado desvele no solo cuántas arcas existen, sino alguna de ellas dónde se encuentra en estos momentos. Para ello vamos a tener un invitado de lujo. Y el programa lo hemos titulado Juana del Arca. ¿Qué encierra un programa así? Mucho misterio. Nuestro invitado de lujo es ni más ni menos que Felipe Botalla. Felipe Botalla, bueno, ya en su anterior programa, precisamente en Operación High Jump, bueno, pues gracias a Felipe hemos tenido sin lugar a dudas uno de los mejores programas del Candelabro en cuanto a audiencia. En esta ocasión nos va a ofrecer una maravilla. Estamos seguros de que vamos a disfrutar muchísimo con este programa. Y bueno, recordemos que Felipe es doctorado en Administración y Gestión de Empresas y bueno, además de haber trabajado en numerosas multinacionales en todo el mundo, prácticamente se dedica hoy en día a la divulgación y a la docencia. Es un grandísimo comunicador, un apasionado de la historia, sobre todo en esa Segunda Guerra Mundial y bueno, sin lugar a dudas vamos a disfrutar de él muchísimo. Os recomendamos no despegaros esta noche de vuestra pantalla. Pero antes, vamos ya con el libro que todas las semanas estamos regalando, un libro de Ediciones Matrioska al azar, y en esta ocasión vamos a regalar un libro, el que tengo aquí en mi mano, titulado La Sibila, Vientos de Alquimia.
Un precioso libro de Melinda Miceli, de ediciones Matrioska, que es quien patrocina el espacio este de la tertulia. Y bueno, no tenéis más para ello que haceros, lo primero de todo, miembros de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. ¿Y esto cómo se hace? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Una vez que te has hecho miembro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox, verás que hemos puesto un post en la comunidad fan dentro con la foto del libro que esta noche regalamos. Entonces tienes que contestar a una pregunta que te vamos a realizar a continuación, y el primero que conteste se lleva este libro a casa. La pregunta es la siguiente: ¿en qué año el Candelabro empezó a emitir? ¿En el 2012? ¿En el 2014? ¿En el 2016? El primero que conteste esta pregunta se lleva este libro, se lo mandamos. Es muy sencillo. Y ahora sí, queridos amigos, vamos ya a pasar a la sección de cine Habitación 237 con nuestro querido amigo y crítico de cine, Antonio Rentero. A continuación, la tertulia que todos estamos esperando, Juana del Arca. Comenzamos. Estás escuchando El Candelabro. Queridos amigos, si vivís cerquita de Murcia y no sabéis qué hacer, este sábado 19 de noviembre no os podéis perder en Caravaca de la Cruz la primera jornada de Ciencia y Misterio, un evento que organiza el Candelabro, y vamos a pasar un rato estupendo con el público grabando el programa que emitiremos la próxima semana. Dirige y presenta Fernando Muyor. Estarán presentes con nosotros acompañándonos nuestro compañero Juanjo Ferrer, que nos hablará del gran misterio de la filosofía para vivir plenamente, y además también tendremos la oportunidad de conocer más acerca de la magia y hechizos en la región de Murcia de la mano del doctor Diego Valor. La última traca la tendremos con la doctora Ana Mafé García y el Santo Grial, ni más ni menos. Tendremos una réplica exacta del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia en el Centro Cultural, así que no os lo podéis perder, amigos. Os esperamos. Habitación 237. Saludos, Fernando. Muy buenas noches y una vez más muchas gracias a esta invitación para que se abran las puertas o la puerta de la habitación 237 dentro del Candelabro. En esta ocasión, además, con un tema fascinante dentro del cine como es el personaje de Juana de Arco, un personaje histórico, pero que realmente su papel en la historia le ha permitido alcanzar un puesto en la leyenda. Y, curiosamente, es un personaje que ha sido llevado a la pantalla dentro de los personajes religiosos más veces que nadie por grandes directores. Evidentemente Jesucristo es un personaje, o como personaje ha aparecido más veces en la pantalla, pero no en tantas ocasiones en películas a cuyo cargo estuvieran grandes directores. Y permíteme que enumere mirando la chuleta. Año 1916, Cecil B. DeMille. Año 1928, Carl Theodor Dreyer. Año 1948, Victor Fleming. Año 1954, Roberto Rossellini. Año 1957, Otto Preminger. Año 1962, Robert Bresson. Y año 1999, Luc Besson. Como vemos, todos ellos grandes directores, cada uno de ellos en su propia época y a lo largo de casi un siglo, desde 1916 a 1999, con estas 7 adaptaciones, en las que además, como nota singular, hay que apuntar el dato de que Ingrid Bergman fue la protagonista. Ingrid Bergman fue Juana de Arco en 2 ocasiones distintas. En la película del año 48 de Victor Fleming y en la de 1954 de Roberto Rossellini, que además en esa época era el esposo de Ingrid Bergman.
El personaje, a lo largo de estas versiones cinematográficas, ha ido evolucionando. La historia del personaje histórico de Juana de Arco ya la habréis tomado vosotros en consideración en el programa, pero sí que me gustaría, además de haber enumerado estas citas cinematográficas, la distinta óptica con la que a lo largo del tiempo se ha ido viendo al personaje, porque en algunos momentos se definía precisamente como una respuesta al contexto histórico de la época. Por ejemplo, en la primera película, la del año 1916, dirigida por Cecil B. DeMille, el personaje lo que supone es una respuesta casi propagandística al impulso que se trataba de dotar a Estados Unidos para que pasara a intervenir en la Primera Guerra Mundial. Porque a fin de cuentas el personaje de Juana de Arco, una de sus razones históricas de ser es precisamente eso, el servir de motor dentro de una confrontación bélica. Curiosamente, otro aspecto se trata en la segunda de estas entregas cinematográficas, la película dirigida por Carl Theodor Dreyer en 1928, por cierto, todas ellas, es Juana de Arco el título, y en este caso en la película de Dreyer trata de centrarse más en las actas del juicio. Sería casi más una película de juicios, y hay un elemento formal muy rompedor en esta película, como es el uso preponderante de los primeros planos. Carl Theodor Dreyer quiere que nos centremos mucho en cómo se está viviendo esa historia por parte de la propia Juana de Arco, y para eso lo que hace es encuadrar al máximo el plano en su rostro. Lo que sucede a continuación, año 48, con Victor Fleming, es que los estudios ya necesitan una gran superproducción y en este caso la primera de las dos películas que protagonizó Ingrid Bergman, y sí que es cierto que también se trata de hacer una versión un poquito más edulcorada de la historia. Cambiamos de década. En el año 54 Roberto Rossellini, como he dicho, esposo de Ingrid Bergman, ya había protagonizado esta actriz una adaptación, una biografía de Juana de Arco, y aquí otra más, pero en este caso con una reflexión más profunda sobre la propia vida del personaje. Y dentro de esa misma década, de los años 50, en el 57, Otto Preminger, con un estilo muy dramático y muy teatral, nos presenta al personaje con otra visión, en este caso protagonizada por Jan Seberg. Además de las de Ingrid Bergman, esta seguramente sea una de las versiones más populares y, sin duda, dentro de las películas de Jan Seberg, una de las que los aficionados recuerdan o recordamos con más cariño. Continuamos avanzando en el tiempo y hay una película peculiar, primero por el director, segundo por la óptica, aunque no tan original en el planteamiento, porque en el año 1962 Robert Bresson, más conocido quizá como fotógrafo, pero también tiene algunas películas en su haber, en este caso retoma la idea de la película de Dreyer, en el sentido de centrarse en las actas de los juicios, y en este caso además lo que hace es tirar de actores no profesionales para, con ese naturalismo, dotar de un poco más de verdad a lo que se está trasladando. Y seguramente la versión que muchos, los más jóvenes por lo menos, ya sí la pueden haber visto en el cine, es la de 1999, dirigida por Luc Besson, protagonizada por Milla Jovovich, en una película en la que también repite lo que había sucedido con Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, que eran marido y mujer mientras se rodaba la película. Luc Besson y Milla Jovovich también compartieron relación marital, y en este caso, y también muy propio de la cinematografía de Luc Besson, lo que tenemos es una película épica, donde el enfrentamiento bélico, además de toda la trama personal, los juicios, la parte mística, tienen también presencia. Y eso sí, no nos deja muy claro si la relación de Juana de Arco con Dios es real o es solamente una alucinación. La película en ese sentido deja al espectador esa duda, y habría que destacar también que dentro del reparto, además de Milla Jovovich, tenemos a Faye Dunaway, a Dustin Hoffman o a John Malkovich. Estas son las 7 películas con las que el cine ha reflejado la vida de Juana de Arco, y yo estoy convencido de que todavía nos queda por delante, quizá dentro de unos años, con motivo de algún centenario, alguna fecha redonda, es posible que volvamos a tener una nueva película en la que este personaje, que yo creo que nunca pierde vigencia, volverá a la pantalla. Y poco más esta semana, Fernando. Una vez más, reiterarte el agradecimiento a esta invitación dentro del Candelabro a que participe a través de la habitación 237. Un abrazo, Fernando, y un saludo para tus invitados y para nuestros oyentes.
Queridos amigos, si vivís cerquita de Murcia y no sabéis qué hacer, este sábado 19 de noviembre no os podéis perder en Caravaca de la Cruz la primera jornada de Ciencia y Misterio, un evento que organiza el Candelabro, y vamos a pasar un rato estupendo con el público grabando el programa que emitiremos la próxima semana. Dirige y presenta Fernando Muyor. Estarán presentes con nosotros acompañándonos nuestro compañero Juanjo Ferrer, que nos hablará del gran misterio de la filosofía para vivir plenamente, y además también tendremos la oportunidad de conocer más acerca de la magia y hechizos en la región de Murcia de la mano del doctor Diego Valor. La última traca la tendremos con la doctora Ana Mafé García y el Santo Grial, ni más ni menos. Tendremos una réplica exacta del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia en el Centro Cultural, así que no os lo podéis perder, amigos. Os esperamos. Estás escuchando El Candelabro. ¿Quién era y cómo era Juana de Arco? ¿Era realmente una mujer campesina? ¿Podría ser Juana de Arco realmente Juana del Arca? ¿Qué buscaban las SS Ahnenerbe de Himmler en Etiopía? ¿Cuántas arcas de la Alianza existen? ¿Podríamos, nuestro invitado de hoy, conocer dónde se encuentra una de las arcas? Esta noche, en el Candelabro, hablaremos de Juana de Arco en un programa que hemos titulado Juana del Arca. Para ello, para que nos cuente por qué este nombre, tendremos a un gran investigador y escritor, Felipe Botalla, doctorado en Administración y Gestión de Empresas, tras haber trabajado en reconocidas multinacionales y trabajado en Inglaterra y Oriente Medio. Se dedica a la divulgación y la docencia. Gran comunicador y apasionado de la historia, se ha especializado en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Encendemos las velas. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a este programa, a El Candelabro, a esta tertulia que todos estamos esperando siempre. Tenemos aquí esta noche el gran placer de tener a Felipe Botalla. Muy buenas noches, Felipe. Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues muy agradecido por el tiempo que me dedicáis, de verdad. Muy contentos de tenerte aquí en El Candelabro una vez más. Y bueno, la verdad es que desde esa operación High Jump, que ha sido, bueno, es uno de los programas más escuchados del Candelabro, bueno, pues teníamos ganas de que volvieras a venir por aquí y bueno, que siguiéramos hablando de grandes aventuras y grandes momentos de la historia. Y bueno, qué mejor que esta noche hablar de un tema fascinante, de un libro que has escrito también fascinante, como es este relativo a Juana de Arco. Tenemos también a José Sevilla. José, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues dispuesto a aprender un montón con Felipe, con Juanja y contigo. Además, un tema tan interesante y desde un punto de vista tan particular como el que trata Felipe en su libro La Espada del Arca. Efectivamente. Juan Jaque Barros. Buenas noches. Hombre, yo pienso que Juana de Arco junto con Carlos Martel son los iconos de la épica francesa, digamos, ¿no? Y seguro que Felipe nos va, digamos, a orientar un poco si por ahí van los tiros o hay otra, digamos, forma de ver este personaje histórico y quizás místico. Pues Felipe, vamos ya al libro, ¿no? A la cuestión, a la gran cuestión. Vamos a introducir un poquito este libro, si te parece. Háblanos, por favor, acerca de Juana de Arco y bueno, la Espada del Arca. ¿Por qué? Lo primero de todo, ¿por qué titulas este libro así?
Lo titulo así porque ella fue la espada del arca en el sentido que defendió el arca y la utilizó. Entonces, de ahí viene un poco ese título, ¿no? Que puede sonar un poco extraño de entrada, pero tiene sentido cuando te metes en la trama y ves lo que, bueno, yo he podido deducir a través de información que he ido consiguiendo. En Francia, mucha de ella, por supuesto, porque en Francia Juana de Arco es muy importante, ¿no? Aunque ahora está ligada o se liga a grupos de extrema derecha y cosas de este tipo. Bueno, esto son cosas del momento, es igual, no tiene más importancia. Juan de Arco, como ha comentado un compañero antes, es evidente que es uno de los grandes personajes de Francia, por supuesto. Es uno de los grandes personajes históricos, y hay que es personajes que todo el mundo conoce de alguna forma. De una forma muy, si queréis, pues muy superficial, que si fue quemada, que si no sé qué, cuántos. Y entonces es curioso, pero hablas con la gente y sí, y la conocen, incluso tiene vamos a llamar un factor de simpatía, ¿no? Que cuando hablan de ella. No es un personaje que la gente odie o considere, no sé, malo. No, al contrario, es un personaje que gusta. Claro, cuando vas rascando sobre Juana de Arco, porque esto siempre lo he dicho, mis libros de alguna forma van surgiendo a partir de los que ya he hecho. Porque cuando hablábamos de Antártida, esto de alguna forma es como una madeja, ¿no? Vas tirando el hilo y van saliendo temas, ¿no? Y entonces a través de un tema que es la ANENERVE, como sabéis, que es una de las organizaciones SS más importantes de investigación ancestral y de símbolos de poder, etcétera, pues ellos ya estaban interesados en Juana de Arco, por ejemplo. Pero bueno, aquí no quiero adelantar ahora pasos. Juana de Arco, pues siempre hemos oído hablar de ella. En el colegio pues hemos leído sobre Juana de Arco, la historia fascinante, algunas películas sobre ella. Y claro, yo siempre me llamó la atención, digo, bueno, Juana de Arco, vale, sí, claro, luchó contra los ingleses en la guerra de los 100 años, y prácticamente hacia el final de esa guerra, precisamente. Y digamos, yo creo que fue una de las grandes, fue el personaje que provocó el fracaso inglés para tomar Francia, ¿no? Pues no fue el delfín Carlos VII, que luego fue Carlos VII, sino que fue Juana de Arco la que realmente aterrorizó a los ingleses en aquel momento, a pesar de que eran luchadores y soldados muy curtidos, pero Juana fue espectacular en este aspecto. Entonces siempre nos llamó la atención, pero a mí me llamó la atención sobre todo su nombre. Juana de Arco, bueno, claro, leía sobre Juana de Arco y veía que ella nunca se llamó a sí misma Juana de Arco. Esto es una cosa que alguien le puso ese nombre, pero ella se llamaba Jean la Pucelle, que es Juana la doncella o la doncella de Orleans. Entonces, Juana de Arco, ¿de dónde sale esto? Juana de Arco. Ujú. Y yo diría que este fue el punto de arranque de todo, ¿no? De ¿por qué le Sí, llaman sí, sí, así a sí. alguien que nunca se llamó así? No sé, ¿qué misterio tienes? Bueno, Porque se le llama así vamos, cuando... claro, vamos a Sí, ir pasito a pasito, porque yo sí, creo sí, que merece la pena, ¿no? Es que puesto. es fascinante, la verdad. O sea, yo creo, no sé si coincidirás, José, compañero, y Juanje. Bueno, José me estaba comentando maravillas, auténticas maravillas del libro. Merece la pena vender este libro en el programa, ¿no? Porque yo creo que es un libro que hay que tener en la biblioteca sí o sí. Cuéntanos, José. Bueno, el libro plantea, y no vamos a evitar hacer un spoiler completo sobre el libro. Hmm. Tiene tres tramas simultáneas en tres periodos históricos interesantes. Uno es sobre la época de la misma vida de Juana. Otro es una investigación que realizan científicos alemanes vinculados a la NERVE. Y luego tenemos también una investigación que hace un catedrático de la Barcelona de hoy día con un nexo de unión, que es Juana de Arco, pero más importante todavía, la búsqueda de las reliquias del Arca de la Alianza, que es realmente la piedra mollar del libro, y especialmente algunas de las opiniones que vierte Felipe por boca de alguno de sus personajes, especialmente uno de los científicos alemanes en cuanto al origen de las reliquias, y que es una de las posibles teorías más controvertidas, pero que en el libro vienen perfectamente hiladas. Con lo cual, mi primera pregunta para Felipe, vamos a hacer aquí un poquito. Sí, sí, sí. Felipe, ¿qué era el arca? ¿Cuál era su origen? ¿Y cuántas arcas crees que había? A ver, el arca, sí, es uno de los temas que dentro del libro pues trato, porque al final el arca tiene muchísima importancia, ¿no? Por supuesto. Entonces, a ver, el arca, de alguna manera, viene a ser un objeto que se supone que permitía comunicarse con Dios, ¿no? ¿Vale? Entonces, la historia oficial que nos dice, pues que fueron los judíos los que construyeron el arca y que entonces Dios le dio instrucciones a Moisés para construir el arca y además el tabernáculo y la menorá, que es donde, digamos, funcionaba el arca, por decirlo
decirlo así, ¿no? ¿Qué contenía el arca? Las tablas de la ley, una jarra de oro con maná y la vara de Aarón. Entonces, bueno, esto se supone que lo llevaron los judíos durante su éxodo de 40 años por el desierto. También era un arma y era peligrosa su manipulación, seguramente porque debía tener algún tipo de reactividad o algún tipo de energía peligrosa para trabajar con ella, ¿no? Y por eso tenían que ir concretamente vestidos de una forma determinada, supongo que con coraza de plomo, y solamente la tribu de los levitas tenían la capacidad para manejar el arca. Todo aquel que se acercó al arca sin protección murió, ¿no? O sea, los fulminaba al instante, ¿no? Siempre la llevaban al frente, todo esto según la historia de la Biblia y la historia oficial, ¿eh? La llevaban siempre al frente en la batalla, delante de las tropas, y bueno, el arca barría el campo de batalla como si nada, y eso les hacía siempre vencedores, ¿no? Y también participó, junto con las trompetas, en la caída de las murallas de Jericó, ¿vale? Bueno, yo diría que el primer punto importante del arca es que era un transmisor. Cuando tú me preguntas el origen. A ver, sí, porque has dicho que toda la gente que había alrededor del arca, que tocaba el arca, se moría. Sí. Bueno, hay datos de ello en la Biblia, es decir, los caían fulminados. Hubo un momento que hay una escena en la Biblia que el arca está a punto de caer y no se ha caído la lámpara. ¿Por radiación? O sea, ¿enfermaban o...? Hubo una persona que se acercó para ayudar, para que no cayese el arca, por supuesto, y quedó fulminado al instante, ¿no? ¿Al instante? Caray. Sí. Los o sea, una corriente eléctrica era entonces. Sí, algo eléctrico, algo, no sé. El caso es que los filisteos que lograron capturar el arca la devolvieron, porque tuvieron una cantidad de muertos terribles por el arca. Entonces, claro, era un arma, por supuesto, ¿no? Al margen de que contuviese una serie de simbología judía y tal, era un arma. Entonces, o por lo menos eso parece ser porque explica la Biblia, ¿no? Pero sobre todo era un transmisor. Era una forma de conectarse con Dios, o con Jehová, o con Yahvé, o con el Dios que vosotros queráis decir, no es igual. Entonces, en cuanto a la pregunta que hacían del origen, a ver, el arca de alguna forma es robada en Mesopotamia cuando los judíos son esclavos allí, según dice la historia oficial, y se la llevaron a Egipto, ¿eh? Y entonces, a ver, yo siempre he dicho que cuando habla Moisés de que él hizo un arca, incluso el becerro de oro, a mí me parece imposible porque ellos eran un pueblo nómada. Entonces tú para hacer esto necesitas una siderurgia tremenda que no tenían en el medio del desierto. Entonces no sé cómo debían hacer el arca esta, ¿no? No tenían capacidad para fundir metales y para hacer cosas, lo que era un pueblo nómada, ¿no? Entonces, ellos la robaron de Mesopotamia, conocían su funcionamiento, supongo que lo habrían visto funcionar, y de alguna forma supieron aplicar su funcionamiento, ¿no? Los ángeles que dice que llevaban encima en realidad no eran ángeles, sino que eran unas quimeras sumerias, porque el arca viene de la cultura sumeria, o sea, es muy antigua, ¿no? Y efectivamente, como se comentaba también, no solamente hubo un arca, hubo varias, ¿eh? De hecho, yo he podido localizar, creo que eran 3, una que es la que roban en Mesopotamia, otra que es la que roba Tito o consigue Tito en la destrucción del templo de Jerusalén, y otra la que consiguen también los templarios en Jerusalén, y es la que llevan a Francia, que es la que yo he hecho el seguimiento, que es la que digamos que aparece con Juana de Arco. Pero un poco, a grosso modo, lo que es, ¿no? A grosso modo. Juanje. Sí, Felipe, estoy pensando que está mencionando, en este caso, el Arca de la Alianza, como también en su día fue la Mesa de Salomón, como dos armas casi, digamos, definitivas para digamos, cualquier guerra, ¿no? Y siempre hubo una obsesión por parte de digamos, las potencias de conseguirla. Se me está ocurriendo el viaje hubo, digamos, tan famoso que hizo Himmler tanto a Toledo como a Montserrat, en teoría en busca de la Mesa de Salomón, que siempre se dijo que estuvo en Toledo o estuvo en Jaén, ¿no? O sea, realmente son estas profecías o estas creencias o estas leyendas, estos mitos, realmente tienen un viso de, digamos, realidad, porque es que no solamente en este caso hablamos de los nazis, siempre ha sido alguien que siempre, digamos, ha intentado cualquier, digamos, conquistador tenerlas, ¿no? Sí, por supuesto. Yo, a ver, claro, lo que pasa es que yo también entiendo que todo lo que se habla en la Biblia sobre el arca, yo no sé hasta qué punto es verdad, ¿no? Yo tengo mis dudas al respecto.
sobre todo por el tema de la confección del arca. O sea, porque en la Biblia dicen que la hacen los judíos, cosa que para mí es sorprendente, porque los judíos, como he dicho antes, como pueblo errante, no tenían metalurgia para hacer algo así de tanta precisión, ¿no? En medio del desierto, es una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, sí que hubo, claro que hubo, y repito, he localizado hasta 3. Es posible que haya más, porque incluso hay una que se ve que está en Etiopía, y luego la que yo comento en el libro, concretamente, que es la que, de alguna forma, Juana, pues, tenía conexión con ese arca. Has comentado Etiopía. ¿Qué pasó en Etiopía en el año 1935? Bueno, la de Etiopía es la que roban al rey Salomón, tanto Manelik, que es su hijo, como la reina de Saba, se la llevan a Etiopía. De hecho, se dice que el arca estuvo 800 años en la isla elefantina, en medio del Nilo. Y luego llegó a Santa María de Axum, que es una iglesia que está ahí dentro. Está guardada siempre, o sea, siempre está protegida para que no venga nadie. Y te digo una cosa muy curiosa, y es que los que están dentro de la iglesia son ciegos. No son guardianes con vistas. Justamente, Felipe, creo que de esa digamos, templo se habla me suena mismo en la película famosa de, digamos, la saga de Exorcista. El Exorcista comienza, creo que es la número 3, comienza en Etiopía, justamente en esa iglesia, ¿eh? Puede ser, ahora no recuerdo ese detalle. Puede ser. No, o sea, se dice que ahí hay una. Bueno, ahí eran ciegos sus guardianes. Además, es una iglesia que creo que está un poco, digamos, enterrada, ¿no? Está directamente excavada en roca viva. Sí. Entonces, desde arriba se ve solamente como una cosa plana. Y la iglesia, que tiene planta cruciforme, está excavada en roca viva. Así es. Y se dice que allí hay una de las originales, la de Salomón concretamente, ¿no? A mí la que me ha interesado sobre todo es la que se llevan los templarios. Durante 9 años hubo 9 templarios en Jerusalén hasta que lograron encontrar el arca, según parece. Estos la llevaron a Francia. Entonces, comunicarse por barco entre, vamos a llamarle Europa, Italia y Palestina en aquel momento no era una cosa difícil, era una cosa que se hacía sobre todo por tema de mercaderías. Y los templarios la llevan a Francia, entiendo que entran por Marsella, supongo, o bien por la costa del Languedoc, y de allí suben hasta Chartres, hasta la catedral de Chartres, donde el arca está durante un tiempo. De hecho, en Chartres, y esto lo explico en el libro, está el pórtico de los iniciados, donde se ve a los templarios llevando el arca de la alianza. O sea que está allí reflejado. Lo que pasa es que los templarios eran perseguidos por el gobierno francés del momento y se la llevaron a un pueblo que se llama Stenay. Es un pueblo que está en el norte, en la Alsacia, muy cerca de donde se supone que nació Juana, y allí estuvo un tiempo. Lo que pasa es que provocó una peste. Bueno, los lugareños no sabían qué era, pero se ve que la provocó y murió mucha gente. Entonces los templarios, perseguidos también, se llevaron el arca al sur, concretamente a Arques. Sí, pero pese a la peste fue visitada por Juana de Arco. Sí, lo que pasa cuando Juana de Arco fue a ese pueblo con su padre, el arca ya no estaba. Y de hecho, ella sí que encontró una pieza importante del arca que se había quedado allí esperándola a ella. Era todo como un designio, ¿no? Y ella pues tomó esta pieza, que es la que luego pues provocó que el arca funcionase, ¿no? Los templarios se la llevaron al sur. Pensemos que en aquel momento Francia no era como hoy. Francia era pues, más pequeña, ¿no? De hecho, a partir de Toulouse prácticamente entró el reino de Aragón. O sea, que de alguna forma los templarios lo que hicieron fue marcharse a otro país. Entonces fueron hasta Le Valle des Arques, que es el Valle de las Arcas, a un pueblo que se llama Arques, y también es muy curioso, se llama así, que está en la zona de Montsegur, que está en la zona de Rennes-Château, que está todo ese tinglado, ¿no? Claro, es muy curioso, un pueblo que se llama Arcas y un Valle de las Arcas, ¿no? Entonces, además habla en plural, no del Arcas, es de las Arcas. Y de ahí viene un poco lo que yo he ido trabajando sobre el nombre de Juana de Arco, porque tú vas a Don Remy, que es el pueblo donde nació Juana, y ahí no hay ningunos arcos determinados o fascinantes, o de una arquitectura espectacular. Tampoco ella era arquera. Sería Juana del Arca. Claro, sería Juana del Arca. Yo creo que va por aquí la cosa. Entonces, que es lo que la tesis que yo defiendo en el libro, ¿no? Entonces, claro, tú piensas que en aquel momento los apellidos prácticamente no existían. Los apellidos eran básicamente topónimos o zonas geográficas, el del puente, el del río, el de no sé qué, el herrero. Aquí empiezan los apellidos de alguna forma, ¿no? Entonces, Juana de Arco, Juana no tenía un apellido concreto, ¿no?
Felipe, perdona, en aquella época, digo un poco para, digamos, situar el tema, Francia, lo que era el norte, lo que es ahora, digamos, Normandía, estaba ocupada por Inglaterra, ¿no? Estaban los normandos, que es Los normandos. Norman, hombres del norte, Normandía, hombres del norte. Sí, Inglaterra ocupaba esa parte, lo que es la L'Île de France, toda la parte esa costera, vamos a llamar, y bueno, era una guerra, fue una guerra de 100 años, de más de 100 años, ciento y algo, que fue sobre todo estática. O sea, hubo batallas, por supuesto, pero no era una guerra de grandes avances, ni realmente sacar de en medio al enemigo y ocupar aquello para siempre. O sea, fue una cosa bastante curiosa, ¿no? Y luego estaba el delfín de Francia, que luego fue Carlos VII, que es por el que luchaba Juana de Arco, ¿no? Que es para instalarle en el trono. Instalarle en el trono. Entonces hay una leyenda, bueno, hay una cosa que es verdad, o sea, no es leyenda, perdón. Ella se va al castillo de Chinon, donde está el delfín, para pedirle ponerse al frente de las tropas para luchar contra Inglaterra. Sí, disculpa, Claro, disculpa Felipe, me gustaría, por favor, antes de llegar a este punto que nos explicaras, sí, realmente, ¿quién fue Juana de Arco? ¿Cómo era Juana de Arco? ¿Era una campesina? En fin, cuéntanos acerca de cómo era esta persona. Bueno, a ver, ella nació, dicen, en 1412 en Domremy, que es un pueblo, repito, en la Alsacia, en el norte de Francia, hija de una familia de campesinos analfabetos y pobres. Esta es la historia oficial, ¿vale? Era una chica que desde pequeña oía voces, veía luces, veía figuras en el cielo, y entonces se la trató como alguien que no estaba bien de la cabeza, así de sencillo, ¿no? Bueno, una chica pues que tenía unas visiones que no concordaban con nada, ¿no? Y entonces es una cosa muy rara, ¿no? Bueno, así estuvo, y a los 17 años, según dicen, se presentó en Chinon, en el castillo de Chinon, que además tardó 11 días en llegar hasta allí con unos caballeros que fueron con ella. Y ella, cuando entró bueno, avisaron al delfín que había una chica que quería hablar con él, y él, pues, claro, curiosamente, va y la recibe. Pero es que lo bueno es que además ella le hicieron como una especie de prueba. Entonces le dije, bueno, que entre en la sala, que había mucha gente, y si me reconoce, pues hablaré con ella. Y ella, tal como entró, porque además pusieron a un tío en una especie de trono para que ella se confundiese, y sin embargo fue directo al delfín, o sea que de alguna forma sabía quién era, ¿no? Y yo se quedó muy sorprendido. Pero claro, todo esto viene a cuento porque de alguna manera ellos eran hermanos bastardos, porque Juana en realidad era hija de Teresa de Baviera y de Luis, creo que era 14, lo tengo por aquí, os lo digo luego. O sea que ella venía de sangre real, ella no era una cualquiera, y además su hermano bastardo era el que iba a ser luego Carlos VII de Francia, ¿eh? Entonces, estuvo 2 horas con ella hablando a solas. Con lo cual la gente se quedó muy sorprendida, ¿no? Y efectivamente le concedió la posibilidad de conducir lo que se llamó el ejército de la consagración, que fue el ejército que ella dirigió hasta el final, ¿no? Y claro, ¿cómo es posible que alguien que llega a la corte, una chica jovencita, pues le da el mando esto, ¿no? Ella evidentemente tuvo muchos problemas con los generales en aquel momento. Bueno, esta chica quiere, ¿no? Y sin embargo era una mujer con una Sí, capacidad porque de estrategia brutal. en esta época, vamos, el poder de la mujer era nulo. Era Era muy poco, ¿no? el Era poderío, mínimo, ¿no? lo que llamamos hoy. La mujer tenía muy Sí, poca sí. presencia. Por eso, claro, que Sí, sí, un, sí. que un delfín de Francia pues le conceda a una chica de 17 años, aparentemente en aquel momento, el dirigir un ejército contra Eso Inglaterra, es claro, que, una cosa muy sorprendente, sí, ¿no? claro, es inconcebible. Te pones a pensar en ello hoy en Salvo que, día. salvo que ella no solamente fuese pues muy, ¿cómo se llama esto? Como muy directa, como muy clara en su exposición, y además fuese su hermana. ¿Me explico? Con lo cual Claro, la cosa queda en familia. Es Eso que tiene cierto una de sentido. las claves, como bien ha Sí. apuntado Felipe, es la Mm, consideración de hermana bastarda. claro. Porque primero nos encontramos con la escolta de caballeros que la llevan a ver al delfín. Chinón. O sea que era algo completamente inconcebible para que una campesina fuera escoltada por caballeros. Luego que la recibiese en la corte y luego que la diese el mando. Y luego además también hay un factor que es el de la tremenda capacidad de persuasión y de convicción que tenía que tener Juana, porque no olvidemos, por ejemplo, que su mano derecha es Gilles de Reis, el condestable de Francia,
que era el famoso Barba Azul, que era un psicópata de tomo y lomo, y sin embargo tenía una devoción absoluta hacia esta cría que en otras circunstancias pues seguramente se lo hubieran merendado con patatas, con lo cual empiezan a haber ahí una serie de elementos que si no se van tomando en su conjunto perdemos la perspectiva y la figura no tiene ningún sentido. Claro. Totalmente de acuerdo. Sí, ella aquí lo tengo apuntado, su madre era, como he dicho antes, Isabel de Baviera, y su padre era Luis de Orleans, que era el amante de la reina, por lo tanto ella era de sangre real, no era una campesina. Ella acabó en esa casa de campesinos que ahora comentaremos, así, fue designado así, pero ella no tiene nada que ver con los campesinos, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, no eran de su sangre, por decirlo así. ¿Eh? Y además de campesinos pobres tampoco, era gente bien situada. Era gente bien situada y que además con una capacidad económica importante. O sea que esto de analfabetos y desgraciados, pues no tiene nada que ver con la historia oficial. Tanto tú cuando vas rascando y van saliendo estas cosas, dices, bueno, aquí hay algo que a mí no me han explicado nunca, ¿no? Con lo cual convierte la figura de Juana en algo muy atractivo, ¿no? Algo muy atractivo, por supuesto. Lo que pasa es que para la leyenda popular queda mucho más bonito, más romántica la historia de la pobre campesina que en un arranque de misticismo encabeza los ejércitos para liberar Francia. Es decir, la leyenda prescinde de aquellos elementos históricos que pueden afearla, por así decirlo. Sí, afearla, sí, es verdad. No estoy de acuerdo. Por eso es lo que te sorprende cuando te imbuyes en la figura de Juana de Arco y tienes contactos con gente que sabe la otra historia y que de alguna manera pues también he tenido bastante acceso a libros y documentos, no de la época, pero documentos, digamos, traducidos de documentos originales. Incluso en el juicio que tuvo en Rouen, ella hablaba sensacional, o sea, era una mujer con una capacidad acojonante, sabía escribir. Hay documentos de ella firmados por ella, o sea, esto que dice que era analfabeta, todo esto es un cuento chino, no es verdad. Y además contestaba perfectamente a todas las preguntas que le hacía el tribunal religioso que la juzgó. Con el obispo Cochon, concretamente. Es decir, no sé por qué tienen que decir que una chica analfabeta. Es decir, ¿por qué a una chica analfabeta le das un ejército, no? ¿Tú crees que esos hombres van a morir por una chica analfabeta que no saben ni quién es? Al contrario. De hecho, en tu novela pones de manifiesto un hecho importante que es la capacidad táctica que tiene ya, sobre todo en la utilización de la artillería, que es un arma tremendamente novedosa en aquella época. Sí. Y que excede con mucho la posibilidad de una utilización instintiva, ¿no?, de los recursos militares. No, has de saber lo que estás haciendo. Sí, esto es verdad. Ella al margen de su sentido estratégico de la batalla y cómo montarlas, cómo formar a las tropas, vamos a llamarle, se especializó o le gustó mucho la artillería, o sea, hasta el punto que sabía hacer disparar un cañón, que estoy de acuerdo contigo, es un arma modernísima. Entonces es como si ahora quiera hacer volar pues un dron de estos de realmente militar de última generación, o sea, o sabes o no sabes, es imposible. Sin embargo, ella demostró un interés palpable y además real, ¿eh? O sea que, pero ella luchaba con su ejército contra el oponente, el oponente. Ingleses, sí. Cogía la espada y se ponía a luchar y mataba. Bueno, aquí hay varias versiones. Hay gente que dice que jamás luchó directamente, jamás mató a ningún inglés. Yo tengo mis dudas, pues. O sea, es verdad que siempre la representan con un estandarte blanco al frente de las tropas, abriendo paso, y ya está. Bueno, no sé, ella cuando tomó París fue herida con una flecha, o sea, ella estaba en primera línea. Entonces, yo creo que a más de un inglés pues le decapitó la cabeza, seguro. Vamos, me sorprendería mucho que no hiciese absolutamente nada, porque además ella vivía, cuando terminaba la batalla, se preocupaba mucho por los heridos y los muertos. O sea, que era una cosa tanto de un bando como de otro, curiosamente. Quizás por su cristiandad o por su catolicismo, ¿no? Es decir, que ella le sabía mal todo esto, ¿no? O sea, que yo creo que debió, bueno, en combate debió matar a más de uno. Claro, Felipe, pero Juana de Arco es santa, ¿no? ¿Pero es católica o no? Bueno, Santa Juana, ella fue santificada en los años 20 y además es la patrona de Francia. Quiero decir que no es una cualquiera. Pero a pesar de que ya hemos repasado el nombre, pero quizá no lo hemos concretado bien. ¿Por qué se llama? En este caso, bueno, sugieres que podría ser Juana del Arca. ¿Por qué Juana del Arca exactamente? ¿Qué relación
podría llegar a tener con el arca? Ella estaba dirigida por el arca. Ella, al ser telépata, era capaz de comunicarse con el arca. Hemos dicho antes que era un aparato de comunicación con Dios. Por lo tanto, ella tenía capacidad de comunicar con el arca y ella recibía órdenes a través del arca. ¿De quién? Esa es una gran pregunta, que yo ahora mismo no soy capaz de contestar. Pero ella recibía las órdenes o lo que debía hacer continuamente. Entonces, no iba con una mano delante y otra detrás, sino que ella seguía unas directrices que el arca, alguien desde el arca le mandaba a ella. Y con el arca ya preparó su defensa, preparó muchas cosas y la defendió, porque no quería que el arca cayese en manos, digamos, del gobierno francés de la época. Y por eso ella también, los templarios la defendieron. El priorato de Sion también. ¿Por qué tomó Orleans como primera ciudad? Porque allí está la iglesia de San Sansón, que es donde está el priorato de Sion. O sea, ella tenía que tomar a Orleans para liberar esto y que el arca continuase su camino, claro. Por supuesto. O sea que va rascando y van saliendo cosas interesantísimas sobre ella, ¿no? Que realmente son fascinantes. Fascinantes. Y en el libro hay muchísimo. A ver, es Juana del Arca, Juana de Arcadei. Arcadei es el arca de Dios, ¿no? O sea, puedes llamar Arcadei también, si quieres. O sea que es fascinante. Y viene del nombre. O sea, no sé por qué diablos le cambian el nombre o le ponen uno que ella jamás utilizó. Es que esto me parece absolutamente. Quizá una mala traducción. O a lo mejor para cambiar el sentido de las cosas, o sea, que la gente no cayese en el detalle. Y bueno, pues el arca no existe y ella pues no tuvo nada que ver, ¿no? Entonces le cambias el nombre, lo popularizas y es el nombre de ella, que se ha acabado. Y el arca desaparece. ¿Me explico? Es decir, no se convierte en ninguna defensa del arca, ni ninguna defensora de la religión, ni estas historias. De hecho, tenemos que tener en cuenta también que la Iglesia Católica en aquella época pues se las gastaba de una manera bastante tremenda con todo aquello que le pudiera suponer un problema, como era, Claro. por ejemplo, la cruzada cátara, que se inicia como una cruzada de naturaleza económica para apoderarse de una de las zonas más ricas de Francia, pero que acaba siendo justificada por el hecho religioso. Tenemos también en la misma época, en la época de Hungría, todo el problema de los husitas, que Sí. también generó un problema muy antecesor de los propios cátaros y generó una lucha importante entre Roma y cualquier posible desviación de su poder. Mira, por ejemplo, el tema de los templarios. Los templarios fueron perseguidos porque eran banqueros. Y en el fondo, mucha gente, muchos nobles, muchos reyes les debían dinero o sea, el primer banco, no se llama de moderno, pero con un sentido de crédito y de ayudas y todo esto, lo fundaron los templarios, además con muchísimo dinero, ¿eh? O sea, tenían una gran capacidad económica y por eso ayudaron a muchísima gente, que luego pues muchos no quisieron devolver el dinero y empezaron a ser perseguidos hasta prácticamente ser, bueno, eliminados o por lo menos quitados de en medio, ¿no? Vamos a decir, pero era un tema económico también, ¿eh? Felipe, en tu libro hablas sobre todo del pueblo de Arqués. En general, tenemos aquellos que nos gusta un poquillo todos estos temas, tenemos quizás mitificado, quizás por un exceso de propaganda y tal, Rennes-le-Château, y Arqués, que está prácticamente al lado, pues pasa completamente desapercibido. Háblanos un poquito de Arqués. Sí, aquí está a 16 kilómetros de Rennes-le-Château. Estoy de acuerdo que Rennes-le-Château es el pueblo, ¿no? Ahí es donde está puesto el lío. Pero mucha gente pasa de largo de Arques y yo creo que el tema está allí. En Arques hay una fortaleza que protege al pueblo y es una fortaleza que está en un valle. O sea, una fortaleza de defensa está pues en un risco, está en la montaña, está en un sitio elevado. Aquí no, aquí está incluso a nivel del pueblo. Y lo estás viendo y claro, hay una especie de valla circundante de piedra y en medio hay una torre enorme, que debe tener pues casi 50 metros de altura, con un donjon que llaman en aquella época. Espectacular, espectacular. Y en esa torre, que además hay una cosa muy curiosa, el capitán Bouteiller, que fue el capitán de Compiègne, que capturó a Juana, fue propietario de este castillo, en Arques. Y claro, tú piensas, bueno, en 1400, que un tío tuviese una propiedad como esa en otra tierra, que era el terreno de Aragón, y precisamente esa, ya explicarás tú cómo se come eso, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible? O sea, fue propietario del castillo de Arques durante un tiempo, este hombre, el capitán Bouteiller, que fue el que le capturó a Juana a través de la trampa que le hicieron en Compiègne. O sea, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Y entonces Arques es un pueblo muy bonito, por supuesto, como todo esto la campiña francesa,
Pero lo que te llama la atención es ese sitio. Entonces yo he situado el arca en los bajos de ese castillo, porque antiguamente había allí ¿cómo se llama esto? Una iglesia católica que hoy está prácticamente sepultada, ¿no? Que, o sea, se puso encima de esta iglesia. Entonces, en los bajos es donde está el Arca de la Alianza en este momento, según mi libro, según yo defiendo en el libro. En estos momentos. Sí, en estos momentos. Uh-huh. Una de las arcas, la que trajeron los templarios, concretamente. ¿Existe algún arca en alguna, no sé, piensas tú que existe en la actualidad algún arca en una colección privada, en fin? Bueno, una colección privada nunca lo sabremos, es posible que sí. Pero hay una que es la de Etiopía, que decíamos antes, que está en esa iglesia. Sí. Que esas se supone que eran las originales. Y luego está esta otra que trajeron los templarios. Que por cierto, Mussolini se fue con la mano vacía. Bueno, no, se llevó obeliscos a Alemania, ni más ni menos. Sí. ¿Con qué razón? Se trajo un obelisco que se devolvió hace unos pocos años a Etiopía. No, a ver, claro, la pregunta es ¿por qué monta una guerra en Etiopía? Cuando tú miras el mapa en el año 36 y de Italia hasta Etiopía es una auténtica animalada, ¿no? Bueno, salvo que hubiese una razón muy potente. Sí. De Mussolini se ha dicho muchas cosas y se hace mucha broma sobre él, pero fue un iniciado. Mussolini es un tipo interesantísimo, un tipo además muy preparado, un tipo que no era ningún tonto, y que esto de Etiopía yo tengo clarísimo que fue a buscar el arca, fue a buscarla. Lo que pasa es que no lo consiguió, y entonces trajo ese obelisco que efectivamente estuvo en Roma y que ha sido devuelto a Etiopía hace pocos años, imagínate. O sea que si no es que no tiene sentido, que no es que para volver a recuperar el Imperio Romano, te vas a Etiopía, pues te quedas en Libia, te quedas en el norte de África, es suficiente. Ya estaban en Libia, en Cirenaica, todo esto. Pero ¿y si Etiopía? O sea, tú simplemente coges el mapa y verás la distancia que hay de uno a otro, la logística que ese ejército tiene que tener. En el año 36 debería ser tremenda, ¿no? Hacer aquello. Sin embargo, se fue allí, lo cual, claro, la pregunta es, oye, un tío como este que haga eso, tiene que haber una buena razón, ¿eh? Si no, es que no tiene sentido hacer eso. Es absurdo. En el libro nombras una profecía de Merlín. Sí. Dice, Francia se perderá por una mujer y será salvada por otra nacida de la primera, una virgen de los bosques de roble. Sí, la bosques de la Lorena. De los robles de Sácia, que es la Lorena, que es Juana de Arco, claro. Sí. Merlín el mago, Merlín hizo esta profecía mucho antes, por supuesto, y Merlín no es ningún personaje escocés o inglés, es Berlín. Berlín es en realidad Merlín. Si te fijas, Berlín es una palabra que mucha gente no asocia, pero es Merlín. Y sí. Y entonces fue un mago, vamos a llamarle así, o un iniciado, que se movía por Europa, no estuvo nunca con el rey Arturo, todo este rollo, y el rey Arturo es un personaje alemán. Es que no habían caballos en Escocia, toda la caballería, todo esto, no habían caballos en Escocia. Lo llevaban, claro, entonces no tiene sentido. Tú te empiezas a rascar un poco y Berlín es Berlín. Lo que pasa es que acabó con una B delante por alguna razón, ¿no? Ya veríamos. Pero hay topónimos muy, muy graciosos, ¿no? Qué curioso. Que son muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Y Merlín es un caso clarísimo. En el libro La Porta Estelar, por ejemplo, de la visita de Himmler a España, que hice hace ya 3 o 4 años, ahí también hablo de algunas coincidencias toponómicas que son fantásticas, ¿no? Por ejemplo, el viaje que hicieron Hitler y Himmler a España, los dos estaban el 23 de octubre del 40, uno estaba en Hendaya y otro estaba en Montserrat, para un ritual. Y Hitler no fue a ver a Franco, en realidad. O sea, sabía que Franco no le iba a permitir pasar por España porque España estaba destrozada. Él iba a la iglesia de San Javier, que está en Hendaya, para ver la cruz del fin de los tiempos. Y Hendaya quiere decir end days, los días finales, los días del fin del mundo. End days, Hendaya. Si no, ¿por qué te reúnes en una estación ferroviaria cuando puedes recibir a Franco en Berlín o ir a Madrid? Qué chorrada. Cuando Hitler había recibido a muchos mandatarios en Berlín. Es absurdo. Es una estación ferroviaria en Hendaya, pero es end days, claro. No tiene sentido, en fin de los días, porque estaba preparando la invasión a Rusia, toda esa historia, ¿no? Y entonces, en el caso de Merlín es esto, o sea, Merlín hizo esa profecía que hablaba entonces de Juana de Arco, claro, era esto. Y la mujer de la que nació, pues era Isabel de Baviera. Uh-huh. Exacto, ni más ni menos. O sea, que ella era de sangre real. Lo que llaman el Santo Grial, el Santo Grial no es una copa, es sangre. La sangre está todo. La sangre está, esto ya lo decía Disraeli,
que la sangre está todo, es lo importante, la sangre. Y ella era de sangre real, era de sangre merovingia, o sea, no podían quemar a Juana de Arco en Rouen. Era un absurdo, la iglesia no podía permitir eso. Y quemaron a una pobre desgraciada que se parecía. Sí, claro. Qué bueno. Claro. Y ella continuó viva y se casó con un noble del norte de Francia y tuvo 2 hijos. ¿Y cómo has podido, Acabo por 20 curiosidad, averiguar esto de que se casó con un noble de Francia? Sí, es que hay documentos firmados por ella muy posteriores a su muerte. Vaya. Por ejemplo, el de la boda. Y firma como Joana, como Juana. Sí, claro que sí. No pone Juana de Arco, Joana. Y además está certificado por peritos en escritura, claro. Ella continuó viva. Y ya se apartó completamente de la milicia y de todo. Ya se apartó completamente, se casó, repito, con un noble del norte. Luego hay una cosa que quisiera comentar, que a veces no se presta atención, pero un poco con los topónimos y toda esa historia, ¿no? Si tú, por ejemplo, te pones en Stenay, el pueblo de Stenay que está en la frontera con Alemania, ¿vale? Ujú. Y tiras hacia el oeste, en línea recta, ¿eh? Línea recta. Vas a Stenay y vas a Reims. Pasas por Reims, que es donde se coronó a Carlos VII. Sí. Donde Juana coronó a Carlos VII y lo nombró rey de Francia. Luego pasas por Compiègne, que es donde ella fue capturada. Todo esto en línea recta, ¿eh? No es ninguna broma, ¿eh? Sigues en marcha y llegas a Beauvais, que el obispo Cauchon, que fue quien la juzgó y fue quien la liberó, nació en Beauvais. Y además en Beauvais es un pueblo maldito porque nunca podía acabar su catedral. No ha habido forma de acabarla. Continúas y llegas a Guissous. Guissous es una ciudad que se plantea la ruptura, se produce la ruptura entre el Temple y la Hermandad de Sion en 1188 y cortaron un roble importantísimo para significar que hemos cortado. Continúas y pasas por Rouen, que es donde se juzgó a Juana. Y si continúas llegas hasta Caen, que es una ciudad mártir del año 1144 y traicionada, como fue traicionada también Juana. Estos son 534 kilómetros. Ahora tú coges Stenay y entras en Alemania y a los 549 llegas a Nuremberg, que es la ciudad del gran ritual, la lanza del destino, la ciudad mártir, la ciudad de Wagner, de los niños cantores de Wagner. O sea, es una línea recta perfecta. ¿Has estudiado, Oye, Felipe, si dime. pasa alguna línea ley que unifica todos los puntos? Sí, o sea, ¿te refieres a esto que comento? Sí, Sí, es una una línea línea recta. ley de la línea de Sí, energía pero, telúrica. vale, sí, perdón. Es una línea de energía, por supuesto. Tienes líneas de sal, tienes líneas magnéticas, tienes líneas de muchos tipos. Esta es una línea de ellas, efectivamente. Entonces, claro, todo esto, yo no sé si mucha gente se ha parado a pensar o han visto esto, ¿no? Pero siempre te coge el mapa. Cuando yo miraba Chinon, miraba ciudades, coño, digo, esto es una línea recta. Ya explicarás cómo se produce eso, ¿no? Tienes otra línea muy interesante que la pone de manifiesto el autor Mariano Fernández Urresti, que es una línea que cruza toda Europa. Y a igualdad kilométrica equidistante tiene grandes abatías del Cister establecidas, que empiezan en la costa francesa, creo recordar, y acaban en Italia. Y muy interesante también. Muy Estás en una interesante. línea de estas de poder en el Camino de Santiago, pero cuidado. El Camino de Santiago Real, ¿sabes cómo es? Acaba en Santiago de Compostela, pero empieza en Roda de Bará, en Gerona. Por ahí una línea magnética ferruginosa tremenda que va recta y por eso me llama la atención que en Montserrat tuviese una hostería del Camino de Santiago. Es que el verdadero Camino de Santiago va desde Roda de Bará, desde la costa mediterránea, hasta Santiago de Compostela. Es curiosísimo. Y también es perfecto una línea recta. Bueno, el Camino de Santiago, y hacemos una simple acotación, tenemos dos versiones. Una la que son, por un lado, la de Santiago, con sus 2 discípulos que le llevan desde Jerusalén, en la famosa barca de piedra sin timón ni remos, lo cual ya empieza a tener su poco raro. puntito. Y luego otra que son los seguidores de Prisciliano, cuando traen el cadáver de Prisciliano desde el sur de Alemania, que lo llevan por Francia y para enterrarle en Galicia, que era donde tenía multitud de seguidores y el curso prisciliano todavía seguía vivo. O sea, son las dos versiones. En este sentido, Jesús Callejo tiene una magnífica conferencia sobre el origen real e histórico del Camino de Santiago, ¿no? Es un camino de energía y ya te digo, es curioso esto que te digo porque va exactamente al revés. Sí. Nuestro compañero Juanje insiste que este camino acaba en Finisterre.
Bueno, puede acabar en Finisterre también, claro, por supuesto. Para mí el camino es precristiano, el origen, y para mí, insisto, que termina en Finisterre. A nivel, digamos, cristiano, pues puede, digamos, Santiago de Compostela y toda la pompa que hay allí, evidentemente, pero el camino iniciático, que es de lo que estamos hablando, Sí, el termina camino en claro. Finisterre, que es lo que yo siempre trato de defender, vamos. Es que posiblemente es un camino totalmente pagano, ¿no? Como tantas cosas, ¿no? Que al final toda la propia de la Iglesia, ¿no? Esto, Felipe, cuando uno llega a Santiago hace un rito pagano, la gente no lo sabe, ahora ya no porque no dejan, pero el dar el golpe en la cabeza al maestro Mateo que dice el pórtico de la gloria, eso es un rito pagano, la piedra, ¿no? El ara, el altar, ¿no? Totalmente. Volviendo al tema de Juana, Felipe, cuéntanos Sí. un poquito para nuestros oyentes que no conozcan cómo se produce la traición por la cual se le entrega presuntamente a los ingleses. La traición, pues son 10.000 libras que pagan a Bouteiller y a sus hombres en Compiègne. Ella, cuando llega a Compiègne, pues busca asilo en la ciudad, le abren las puertas, y ella siempre que entra en la ciudad es la última en entrar. O sea, deja que sus hombres entren primero y luego entra ella. Y ahí es cuando la capturan, porque la dejan fuera y entonces es capturada por los ingleses. Es decir, entran en Compiègne los franceses y la pobre se queda fuera con 2 o 3 caballeros que están con ella y es capturada por los ingleses en aquel momento. Y así se consuma la traición, ¿no? Y es el capitán Bouteiller, que repito, fue propietario un tiempo del castillo de Arques, fue el que traiciona a Juana y ya negocia con los ingleses la entrega de ella. Y entonces dice, va a venir a Compiègne, por lo tanto es cuestión de esperar y le pagan y él hace esto. ¿En qué se basa la acusación de herejía por la cual se Tiene la un condena a montón, muerte? desde vestir como un hombre hasta ritos que no tienen nada que ver con la cristiandad. Bueno, se inventan muchísimo. O sea, lo que fue el juicio está perfectamente documentado, ¿eh? O sea, con lo que le preguntaron, lo que ella dijo, o sea, que no es ninguna cosa de inventos. Y ella pues se defendió de todo y al final pues la acusaron, creo que fue de 5 cosas en concreto, cinco puntos que no coincidía con la iglesia, y entonces la condenaron a la hoguera. Y lo que pasa que aquí es cuando Cochon, que parece mucho Cochon, cerdo, curiosamente, hace su juego de prestidigitación y claro, la pira donde van a quemar a Juana está a distancia del pueblo, hay toda una fila de soldados ingleses que cubren la zona, con lo cual la distancia para ver la quemada hablo del pueblo, como mínimo eran entre 50 y 100 metros, ¿eh? Es decir, que no era una cosa que estabas al lado. Allí llevan a otra mujer, en aquella época no habían cámaras de fotos, por lo tanto, esta es Juana de Arco, pues esta es Juana de Arco. Y la queman allí, hasta el punto que luego lanzan sus cenizas al Sena para que no se convierta en un sitio de peregrinaje. Sí, además creo incluso que se ordena que se utilice leña húmeda para que haya más humo y se tarde más, una cosa. De hecho, añaden brea, para que Brea. queme mucho más, ¿no? O sea, que quede nada de esta pobre mujer, ¿no? Mientras tanto, el obispo Cochon pues salva a Juana y la lleva por otro sitio y se acabó la historia. Y entonces, a partir de aquí ya Juana desaparece de escena, los ingleses prácticamente están ya casi vencidos, aún no, aunque quedan unos pocos, hay muy pocos años ya de guerra. Ella desaparece, ella supongo que la iglesia le ayuda en muchas cosas, porque además es así, hasta que al final pues se casa, repito, con este noble, que me gustaría recordar el nombre, porque tenía por aquí apuntado el nombre, es que hizo una especie de resumen, si no, exacto, entonces, exacto, así, su marido fue el noble Robert de Sarmois, señor de Joigny, o sea que era un tío que no era ningún cualquiera. 18, Juana murió en 1449, 18 años después de su ajusticiamiento, acompañada de su marido y sus 2 hijos. Y su marido fue este noble, Robert de Armoises. Su estirpe directa se ha perdido. Los hijos no sabemos qué pasó con ellos, no tenemos ni idea. Pero aparentemente no sé si sí o no. Felipe, o sobre eso, digamos, has investigado dónde está, digamos, posiblemente su enterramiento, sepultura, en alguna iglesia, en algún cementerio? Bueno, es una cosa que en el libro aparece, efectivamente. No quisiera hacer, como se dice ahora, un spoiler. Sí, ahí hablo de dónde está enterrada. Y incluso los 9 caballeros templarios también están con ella. Y el arca, claro. Felipe, háblanos un poco de una de tus especialidades que además siempre le gusta mucho a nuestros oyentes, que es cuando se habla de, por ejemplo, la Sociedad para la Herencia Ancestral,
y de su búsqueda de reliquias y algunas de sus cosas por todo el mundo, ¿no? Desde el Monte Erebus hasta Toledo o a cualquier otro sitio. No, y Bueno, Sudamérica, siguiendo esta línea, tienes y Oriente libros para Medio, de aquí y África, a 20 estuvieron en años. muchísimos sitios. Siguiendo Bueno, esta línea, NRB, sí, digo que perdón. siguiendo esta línea, sí, vamos, que tienes libros para hacer y muchos, ¿no? Acerca Sí, por de... eso. Es lo de la madeja que decía yo, de la Sí, sí, madeja, sí, que me han aparecido cosas. efectivamente. No, la NNRB, como comentábamos ahora, don José comentaba el tema de... La NNRB se crea en 1935, la crea Himmler concretamente, y la crea con la idea de poder encontrar objetos de poder, objetos rituales, objetos históricos de todo tipo, independiente de la religión concreta, o sea, no hay ningún problema si es la Arca de la Alianza o si es la Menorá o lo que sea. En la ANRB llegaron a trabajar más de 300 especialistas, casi todos doctorados y gente de un nivel altísimo. O sea, aquí se habla que era una locura, no, al contrario, era gente que estaba trabajando de una forma muy seria. Hicieron, como he dicho antes, yo diría investigaciones, yo diría que en casi todo el planeta, ¿no? O por lo menos que fuese en aquel momento desde el Tíbet hasta, repito, Centroamérica, Oriente Medio, Europa del Este, África y ¿dónde más? Centroamérica, Sudamérica. No sé si Aparte el del tema Tíbet también. el Tíbet, sí, ya lo he comentado, Tíbet también. Es decir, que fue una región muy seria y que además hicieron avances muy importantes en muchas cosas. La ANNRB se caracterizó por ser muy seria en su trabajo. O sea, por eso cuando se habla de que la ANNRB era una pandilla de pirados y que Himmler... Todo esto es un absurdo, es un absurdo. Y que Hitler también, todo el tema espiritista, todo esto es absurdo. O sea, Hitler no tenía ningún interés. Hitler era un tío pragmático y efectivamente dejó que Himmler hiciese esto porque le gustaba y era un tema que lo hacía muy bien además. Y bueno, ¿por qué no? Era una forma de distracción para Himmler, ni más ni menos, ¿no? Entonces, se han dicho muchas tonterías sobre la ANNRB. De hecho, yo recomiendo que leáis un libro del doctor Javier Nicolás, muy amigo mío, que ha hecho sobre ANNRB en España y ahora está haciendo un libro sobre ANNRB total, espectacular, en español, único en el mundo, que vale la pena. Y ahí veréis que él lo defiende, él habla alemán y ha tenido acceso a documentación. Ahora está en Alemania, pero tiene 15.000 documentos inéditos de la ANNRB para hacer el libro que está haciendo. No, es un tío espectacular. Entonces, hablando con él, y además es una cosa que yo siempre he tenido clara, es que es una ridiculez lo que se llega a decir de la NRB. Eran tíos que sabían la tira, y era gente muy bien preparada, que hacían estudios muy serios, y, por supuesto, y no estaban jugando, ni eran tonterías, ni eran cosas de platillos volantes, ni rollos, ni marcianos, eran cosas totalmente factibles. Hicieron una recopilación de datos sobre la brujería en Europa y las brujas quemadas, que además se llama la Exen Karoteke, que era una división de la NNRB, espectacular, y llegaron y se demostró ahí que la Inquisición en España fue ridícula al lado de lo que se llegó a matar en Europa. Cuando hablan de la Inquisición en España y Torquemada y que tal, vete a Europa y verás tú solo en Alemania lo que se llegó a matar y en Francia de brujas y mujeres que, bueno, que por alguna circunstancia, pues bueno, la consideraban como brujas y las mataban. Todo esto está documentado, la NNRB lo hizo esto, pero unos archivos tremendos. O sea que, de hecho, se dice que se hizo sobre todo eso porque una pariente de Himmler, de la Edad Media, él fue hasta encontrar sus orígenes, fue quemada como bruja en aquel momento. Y esto a él le interesó mucho, bueno, qué había pasado, ¿no? O sea que, imagínate. Es decir, fue una organización muy seria y que prácticamente hasta el 45 estuvieron trabajando en muchas cosas. Claro, a medida que la guerra avanzaba, la cosa se puso más difícil, ¿no? Luego está Otto Rahn, que fue un gran investigador de la NNRB, que fue el hombre que además estuvo en el Languedoc, que hizo mucha investigación en el Château, en Lombrives, la caverna, era alpinista, era un gran deportista, estuvo en Montserrat, ahí demostró claramente que el Santo Grial no estaba ahí, ni el Santo Grial era ninguna copa. O sea, cuando Himmler llegó a España sabía perfectamente que ahí no había ningún Santo Grial, ni iba a buscar nada a Montserrat sobre el Santo Grial, iba a buscar otras cosas. Pero Otto Rahn ya le informó de todo esto. Era un investigador que además hablaba el idioma del Languedoc antiguo. O sea, que era un tío que tenía una capacidad brutal y estuvo varios años en todo el Languedoc. Luego murió en el 41. Dicen que murió, pero luego parece que no. Parece que continuó después de la guerra. En fin, es una historia. Eso también lo explico en el libro. Felipe, perdona, la famosa historia esta de hay por ahí una película
7 años en el Tíbet, que cuenta del alpinista Harry. Eso también tiene que ver con él, ¿verdad? Estaban allí investigando. Claro. Ellos hicieron mediciones, encontraron muchas cosas. Lo que pasa es que la película, claro, está al servicio de quien está y tiene que decir lo que tiene que decir. Bueno, el tema, sí. Es igual. Pero sí, claro. Esto trata de mostrar una de las expediciones que hubo al Tíbet, donde se intentó buscar el origen ario, que estaba entre la India y el Tíbet, ¿no? Toda esta parte, parece que los arios, y sobre todo de Irán. Irán es arios, hombres arios, Irán. Sí, ese es cierto, es el nombre de Irán. Ellos sabían que el origen, sabían que el origen venía por aquí, ¿no? Iranio. ¿Cómo? Iranio, ¿no? Sí, los iranios. Sí, los iranios, o sea, tiene que ver con los arios. Arios, sí. Bueno, por eso muchas veces cuando se habla de la invasión árabe en España, a ver, los que de verdad trajeron cultura fueron los iraníes, que fueron los que vinieron a España después de las tropas norteafricanas. Estos tíos son los que realmente tenían medicina, tenían matemáticas, tenían una serie de avances científicos muy importantes. Sirios más bien. Sirios más bien. No iraníes, sirios de los omeyas de Damasco. No, e iraníes también vinieron, también vinieron, seguro. No lo dudes. De hecho, estos fueron los que dieron el empaque, vamos a llamarle, cultural árabe. No fueron los norteafricanos, ni las tropas bereberes, ni otros tíos que entraron al principio. Volviendo, Felipe, al libro y al tema que nos ocupa de Juana de Arco, me ha sorprendido, en fin, que has llegado también a hablar acerca de René Chateau, de Saunier, en fin, un tema que está más que tocado en otros libros por grandes autores también, y te has metido ahí en este tema y bueno, siento verdadera curiosidad hombre, sí, efectivamente está la relación, no se puede evitar, de Juana de Arco. Es que este es un tema que da para no para unas pequeñas palabras, sino para un libro bien grande. Siempre te puedo decir que incluyo al párroco Saunier porque él fue un gran admirador de Juana de Arco. De hecho, en su altar, cuando él oficiaba misa, tiene una figura de Juana de Arco, una de María Magdalena, porque es una iglesia dedicada a María Magdalena, y una figura de una virgen negra, que son vírgenes paganas, y él tenía las 3 figuras allí que han desaparecido, esas 3 figuras. Pero él siempre tenía a Juana de Arco allí, siempre. Entonces me pareció interesante hablar de ello porque es una coincidencia, ¿no? Si tú quieres, pero bueno, aparte de lo de las vírgenes negras puede ser por la famosa reina de Saba, o no podría ser. Algunos dicen que va por aquí la cosa, pero no sé exactamente el porqué, pero siempre he sabido que era Salomón y la reina de Saba, pues, originalmente. Sí, bueno, claro, tenía la tez oscura, por supuesto. Pero podría ser. Pero, o sea, él tenía este triunvirato de mujeres a las que adoraba y era un devoto de Juana de Arco absoluto. Y además, por eso lo incluyo y doy 4 claves sobre René Chateau, sobre todo numéricas, que yo creo que son bastante interesantes. Sí, además que siempre que hemos hablado acerca de René Chateau, tanto en este programa como otros programas y libros, en fin, siempre se habla sobre ese gran misterio, si estaba metida la masonería por medio, otras órdenes iniciáticas, acerca del tesoro, supuesto tesoro, que nadie sabe dónde está ese tesoro. Y sin embargo, bueno, tú te has planteado también qué pasó con Saunier, ¿no? Sí, a ver, lo que él encontró no se sabe. Tuvo que ser algo muy importante, que seguramente él vendió enseguida y hizo muchísimo dinero en aquel momento, ¿no? Porque piensa que los arreglos que hizo en René Chateau daban para construir 8.000 iglesias, en aquella época. 8.000, Ya el tío metió dinero, pero de una forma, o sea, lo que encontró debió ser descomunal, porque pasó de la indigencia absoluta a multimillonario, ¿no? De repente. De hecho, él fue a París varias veces, que trajo los 3 cuadros famosos. Él estuvo en mucha vida social. Llevó gente de París a René Chateau, o sea, hacía fiestas sociales en René Chateau. Construyó la Torre Magdala, construyó todo el jardín que tienes allí. Y de hecho tenía previsto, incluso los planos desaparecieron, pero el tío tenía ya programado y presupuestado una torre, creo que eran de 70 metros,
para subir a la torre, además una torre en espiral con libros, todo el interior hasta arriba, y desde allí hablar a los fieles. Una cosa totalmente, pero una cosa descomunal, ¿no? Lo que pasa murió, ya no le dio tiempo, pero el tío iba a hacer una torre de 70 metros en el Chateau, imagínate que se veía todo el valle, que es un valle maravilloso, un valle, una monada, y el tío para hablar a los fieles desde 70 metros de altura. Y fue el primero que hizo asfaltar aquello porque él se compró un coche, además. Que una cosa también muy avanzada en aquel momento, ¿no? De tener un coche. Sin lugar a dudas, un grandísimo misterio, ¿no? Sí, porque, bueno, se ve que fue en un arreglo del altar, en una de las patas. Parece que eran los documentos, que, bueno, yo creo que encontró a alguien que le interesaron esos documentos, ¿no? Y alguien que le dio pagar muy bien por ellos. Quizás documentos que decían algo importante o llevaban a un lugar importante, a lo mejor, ¿no? Piensa que la zona aquella es muy interesante por María Magdalena, que María Magdalena tiene una devoción en Francia espectacular. O sea, no tiene nada que ver con en España es una prostituta que desaparece cuando muere Jesús. En Francia no, ¿eh? En Francia tienes la Madeleine en París, y además es como un templo griego. O sea, tú ves una iglesia católica y de repente es un templo griego, parece el Partenón. Y dentro de la figura de María Magdalena en el altar, que está embarazada. Que esto tiene coña, ¿eh? Si dice unas fotos porque es una cosa que te sorprende. En España hay una iglesia, me vais a perdonar, Sí, lo estuvo comentando Juan Ignacio Cuesta, donde aparece en uno de los laterales una Magdalena embarazada también, pero es que ahora mismo no recuerdo el nombre exactamente. En el retablo mayor, en uno de las piezas laterales, aparece la figura embarazada. Sí, sí. Y ese embarazo aparentemente es de Jesús, dicen, porque fue la mujer de Jesús. Precisamente mañana sábado, en la mañana, vamos a tener en Caravaca de la Cruz un evento, el Candelabro, en el que vamos a hablar, entre otras cosas, de la Magdalena de Cejín, que es también una Magdalena digna, rodeada de mucho misterio. Y bueno, aconsejamos a todos los que nos están escuchando y están por aquí cerquita que se acerquen mañana a Caravaca de la Cruz, porque tenemos una doble sesión por la mañana y por la tarde, muy, muy interesantes. Juanje. No, yo lo vente que siempre también yo he hecho un poco, digamos, no digamos la parte contraria, pero también hay mucha gente que dice que todo esto es una falacia, lo de Saunier, lo de Duchateau, porque dicen que realmente fue un invento de la nobleza francesa, que en este momento estábamos hablando de una república, y que realmente querían resucitar un tema que estaba ahí como un poco en plan leyenda, para volver a decir que ellos eran los verdaderos elegidos para que hubiera Francia, digamos, monarquía, y ellos volver, digamos, a sus privilegios, ¿no? O sea, que también, y que por eso dieron una cantidad de dinero, digamos, importante a este párroco para montar toda la parafernalia que digamos, montó. También hay que decirlo, que también existe, digamos, esa falacia, que realmente, recordad que antes se ponía siempre que era el rey por la gracia de Dios. Entonces, claro, diciendo que aquí nosotros nos han quitado nuestro poder, nuestro privilegio, cuando en verdad hemos sido elegidos, ¿no? Que también por ahí un poco va el tema. Pero bueno, ahí queda. Lo bueno están las dos versiones, y bueno, y también siempre que haya misterio y eso, pues que realmente que ahí está, hay chance, ¿no? Y eso es lo que importa. Lo de regresar todo es un tío muy curioso, como mío, curioso, ¿no? Y realmente allí debe pasar algo. Entiendo que puede haber gente que, bueno, todo esto es un show y todo esto es una farsa. Bueno, hay gente que lo puede pensar, ¿no? Pero claro, cuando estás allá y ves todo aquello, aquel hombre allí hizo algo que por alguna razón que se nos escapa en muchas ocasiones, ¿no? Claro, tú cuando ves dentro de la iglesia que ahí está el demonio Asmodeo en la entrada a la izquierda, debajo de una pila bautismal, son 22 letras. Luego ves los 14 estaciones del Vía Crucis, cuando en realidad son 12. Ahí hay dos más, ¿no? En una de ellas están bajando a Cristo de noche. No sé, te digo que debió ver para hacerlo así, ¿no? Y gastarse tanto dinero en esas reformas que para muchos son muy kitsch o muy fantasiosas, para otros pues está muy bien. Aquí tienes de todo, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que no se explica y es posible que haya una historia que no está todavía contada, ¿no? Sobre este hombre, que además murió al poco, creo que murió en el 22, me parece, siempre 11 y 11, siempre es... El 11 es un número que ahí aparece continuamente, ¿no? Las escalinatas, 11 y 11, las escalinatas de la Torre Magdala, 11, 22 en total. Claro, bueno, este tío que sabía, ¿no? Que era un numerólogo, era
El No sé. 11 es el número clave para muchísimas cosas. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé ya. Bueno, pues este hombre, por alguna razón, pues tenía acceso a una información que en aquel momento quizás no la tenía todo el mundo, ¿no? O pudo tenerla a través de gente, no lo sé. Que él estuvo en París varias veces, sí. Y además se interesó por 3 cuadros muy curiosos. Y dices, bueno, ¿y por qué, no? Y todo con, además con geometría sagrada, con el tema de Fibonacci, el número áureo. O sea, hay una serie de detalles espectaculares, ¿no? Mm. Hasta el punto que dicen que Jesucristo está enterrado en el Monte Cardú, que es un monte que está allí. Claro, es cuando tienes el famoso cuadro de Tinarcade y Adeo, o Exacto. este es un lugar terrible que tienes allí que preside la entrada, que son Exacto, es cosas un problema terrible. eh, que se prestan Claro, a dejar volar la imaginación de una claro. manera tremenda, Y más allá del Asmodeo, conocimiento oculto. sí, 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 estoy de acuerdo. O sea, es una cosa que llama la atención. El diablo Asmodeo es un demonio que es el guardián de los secretos. Es el guardián de los secretos. Y está tío en la puerta allí mirando al que entra, ¿no? Está como así mirando hacia arriba, que es muy curioso. Entonces, ¿por qué pone un diablo allí, no? En una iglesia Que, católica. que, por cierto hay que recordar que el pobre Almodeo ya es el tercero o el cuarto que ponen Sí. porque son réplicas. Sí. El Pero último lo llevan, Porque rompió. periódicamente aparece alguien y le pega un martillazo y Ahora, se lo ahora carga. está protegido con cristal. Está protegido con cristal Ahora han ahora. puesto un cristal. El último, la última vez fue una árabe, una mujer islámica que se lo cargó. Vaya, Y le pegó un porrazo y le rompió la cabeza, ¿no? ¿Qué le hizo? Pero bueno, lo ha vuelto a poner, ¿no? madre Pero es un mía. sitio que como mínimo llama la atención y plantea muchas preguntas, claro. Sí, sí, Plantea es que muchas está, preguntas. vamos, yo creo que nunca se va a saber. No sé, tengo la sospecha de que es un misterio que está ahí y no, por No, eso yo digo yo estoy que con... no. como Dime. da, digamos, chance, hay que mantenerlo, ¿no? Claro, hombre, por supuesto. No, yo creo que hay gente que sabe la historia, lo que pasa es que no te lo van a decir. Hombre, tenéis que tener en cuenta que la mejor forma de ocultar un secreto es ponerlo delante de las narices. En Mm. evidencia, sí, lo tienes delante. De Esa todas es la mejor formas, también, fórmula que existe. bueno, he hablado con expertos franceses y lo que me han dicho ellos, que por otro lado, ahí tienen parte de razón. Evidentemente, Francia, si tiene algo que ocultar en este sentido, pues lógicamente no va a irlo diciendo por ahí. ¿No? Un misterio de este tipo van a hacer todo lo posible para que no salga a la luz, eso está más que claro. Por Bueno, Entonces, pero supuesto. también es una zona, Fernando, que ha dicho también Felipe, es una zona que se presta a eso, es una región que hay mucha, mucha leyenda, no solamente en esa localidad, Es sino en verdad. todas. mm, Entonces, claro, ahí también hay, digamos, hasta un turismo, digamos, de búsqueda de misterio y de leyendas que está ahí mm, Sí, sí. latente y, Bueno, y- y no solo turismo de leyenda, tenéis que recordar también la fabulosa operación inmobiliaria que se hizo en este pueblo que había allí al lado, cuando teóricamente dijeron que se iba a acabar el mundo, iban a venir los extraterrestres y solo los que estuvieran en un monte ya, iban a sí. salvarse. No recuerdo ahora mismo el nombre del pueblo, pero Sí, se sí. vendía prácticamente por una choza de pastores, se vendían por un auténtico Una dineral. fortuna. Sí, sí, eso es. Oye, y ahora, Felipe, de ti para mí, ahora que nadie nos escucha, Vale. con esta investigación tan grande que estás haciendo y que estás tirando del hilo y sacando, vamos, multitud de información que tarde o temprano espero que la reflejes en libro y en varios libros y nos sigas fascinando. Eh, ¿Qué opinas acerca de el priorato de Sion? Bueno, el periodo de Sion también está rodeado de mucha leyenda y mucho misterio, ¿no? Mm, Yo diría que son los grandes grupos de poder en un momento determinado, como fueron los templarios o cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, el periodo de Sion pues, se caracterizó porque, eh, de alguna manera, pues ellos también defendían la fe cristiana hasta un cierto punto. Ellos también tenían su propia tropa. Lo que pasa es que ellos eran más discretos, si tú quieres, más que los templarios y más que los albigenses y toda esta gente. Entonces, el periodo de Sion quizás movía más temas secretos, ¿no? Entonces, el periodo de Sion, por ejemplo, estuvo detrás de Juana de Arco, igual que los templarios. Fueron los grandes defensores de Juana de Arco y le permitieron llegar muy lejos. Y por eso ella quiso salvar enseguida la iglesia de Saint Sanson
en Orleans, porque era una forma, vamos a decir, de pago, entre comillas, al priorato, ¿no? Pero no tengo una idea más formal sobre ellos en este sentido. Es decir, fue un grupo de poder, un grupo de influencia muy importante en su momento, como la Orden de Malta, como los templarios que he dicho antes. O sea, hay órdenes que han continuado. Y yo creo que el priorato continúa, ¿eh? Igual que los templarios. Es lo que te iba a comentar, Felipe. El priorato tiene, digamos, su, a ver si lo digo, su tendencia en el tiempo, porque su permanencia, porque hay mucha gente. Yo, por ejemplo, en Murcia se habla de que el famoso cardenal Belluga pertenecía a este priorato. El conde Florida Blanca, tablo del siglo XVIII, también se dice de él. O sea que si no era, a lo mejor no era el priorato, era, digamos, algo, digamos, parecido, ¿no? Pero que seguía su línea. Algo discreto, no era tampoco lo como templario, algo discreto, pero mantenían, digamos, un grupo de poder con una, digamos, de cierta forma, código secreto, tanto de reunión como de conocimiento. Y yo creo que, como tú bien dices, que eso, digamos, permaneció y no sabemos si todavía permanece, ¿no? Yo creo que permanece igual que los templarios. Lo que pasa es que están completamente ocultos y siguen unos rituales muy discretos de no llamar mucha atención y participar en aquellas cosas que les interesa a ellos. Y ya está. ¿No? Hoy no creo que tenga más influencia que esa, que ya es mucho, porque está hablando, si realmente todavía están hoy, está hablando de organizaciones que tienen más de 600 años, ¿no? 700 años. Los templarios vienen perfectamente. de principio de 1100 y pico, o sea que está hablando, fíjate tú lo antiguos que son, ¿no? O sea que yo creo que están todavía, quizás con otros intereses, quizás con otra forma de hacer las cosas, pero sigue siendo. Igual que, bueno, el tema de la masonería, todo esto ya es un clásico, pero yo creo que ellos están todavía, De hecho, en el libro lo digo así, o sea que continúan estando vigentes a su escala, en las cosas de su interés y listo, ¿no? Yo lo veo así. Pero sí, están. Estos grupos son importantes. El libro que has escrito, fascinante libro, repito, hay que comprarlo. Me gustaría, por favor, que nos dijeras qué capítulo con qué capítulo lo has pasado mejor, qué capítulo consideras que es el mejor del libro. Como antes ha comentado muy bien el amigo Sevilla, es un libro que son 3 historias. O sea, la época de Juana, después está la Nenerve por en medio, los alemanes, y luego está el profesor Tristán Castel de Pinós, que es el que investiga y el que tiene teorías muy avanzadas de lo que podría ser esto, ¿no? O sea, yo he personificado en esta persona, claro, el asunto, ¿no? Y entonces es un investigador que es muy rompedor, un investigador que va por otra vía y bueno, es un alter ego, ¿no? De alguna manera. Entonces yo creo que con este investigador he disfrutado mucho porque da rienda suelta por decir muchas cosas, ¿no? Claro, este no es un libro de historia, no es un libro de historia, no soy un historiador. Entonces un libro llama de una novela histórica, una novela con fundamentos históricos, pero no totalmente histórica. ¿Me explico? Entonces aquí yo he intentado rellenar huecos que no están rellenos en este momento y he aportado lo que yo creo que puede ser verosímil. Entonces, puedes llamarle ficción verosímil. Hay ficciones que pueden ser muy verosímiles. Las oyes y digo, oye, pues podría ser, ¿no? O sea, suena verosímil, ¿no? Digo, oye, pues sí. Por eso muchas veces en mis libros hay gente, se quejan entre comillas, que pongo muchos datos y mucho tecnicismo, pero es que estoy obligado a ello. Si me meto en según qué temas, tengo que poner una base sólida, ¿no? Que dice, bueno, será verdad, será mentira, pero aquí hay cosas que suenan como veraces, ¿no? Como, bueno, que podrían ser, ¿no? Entonces, esto es lo que yo hago en el trabajo. Entonces, me ha gustado mucho, Felipe, eso ha dicho lo de Merlín y Berlín. Sí, claro. Sí. Me ha gustado bastante de que realmente el germánico, de la famosa Rey Arturo y Merlín. Todo esto sucede en Alemania, todo esto sucede en también cuentas el libro acerca de la procedencia del nombre París, ¿no? París, bueno, claro, es que esto aparece en el libro. ¿Es así o no, amigo Sevilla? Es que hablo de los troyanos, claro. Claro, y hablo de París, y hablo de Troyes, de la ciudad de Troyes, es donde se dio luz verde a los templarios, La iglesia dio luz verde a los templarios, en Troyes. En Troyes hay 22 iglesias, que son los 22 arcanos del tarot. Cada iglesia es un arcano del tarot, en Troyes. Es que
Es que se nos ha vendido, o se nos vende en los últimos tiempos. Se ha tratado de quitar valor a nuestra herencia cultural europea, Exacto. simbólica, para Exacto. sustituirla por valores fundamentalmente de Asia o sudamericanos, etcétera, etcétera, dándoles un mayor valor. Pero cuando profundizamos en nuestra historia y en el origen de nuestras tradiciones, incluso en la propia semántica, llegamos a conclusiones realmente, Claro, realmente claro, claro, peculiares. claro, 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 Lo que claro, pasa es que no interesa ahora mismo. claro, claro. Hay una gran corriente que trata de desvalorizar la No, tradición europea y la tradición cultural europea, claro. seguida por los medios, pero es de una riqueza y de una complejidad absoluta. Claro. No, no, es que además, en el momento que te metes en esto, aparece otra historia. ¿Sabes? Te metes en estos temas y aparece otra historia, que no es la que te han explicado. Es coño, ¿qué tiene que ver esto con aquello? Entonces, el tema París, que tú sabes que lo toco en el libro, y lo toca este profesor, claro, unos van hacia, Eneas va hacia la península Roma. itálica, hacia Roma, y París, que no muere en Troya, continúa bordeando Portugal hasta llegar a Francia, entra por el Havre, Sena, bueno, él muere antes de París, y la ciudad va a su nombre. Y entonces, en l'Île-de-France, perdón, en la isla de la Cité, es donde empieza París, donde está Notre Dame. Por eso Notre Dame es un símbolo tan europeo, ¿no? Tan importante. Y Y de en el ahí libro, viene, y de ahí viene el ataque que se produce con el incendio de Notre Dame, claro, que yo estoy absolutamente claro. convencido que de accidente absolutamente Es nada, es decir, un incendio absolutamente simbólico. claro, pues, claro, claro. Yo cuando vi aquello digo, pero acaban de destruir Europa. O sea, no tenemos como fue Montecassino. Montecassino, San Benito de Nursia, es el patrón de Europa y el patrón de los exorcistas. Y en Montecassino empieza todo. Y había que cargárselo. No había ninguna necesidad de cargarse a Montecassino. Es una batalla ridícula. Tener 6 meses a 125.000 tíos parados allá que no había forma de asaltar Montecassino. Porque había que tomarlo a pecho partido. Cuando tú puedes rodear por la línea Gustav y continúas hasta Roma, coño. ¿Para qué tienes que pelear Claro, 55.000 muertos aliados. 55.000 tíos murieron, ¿eh? Más los heridos. Y 23.000 alemanes. Ujú. ¿Sabes? Una batalla totalmente absurda. Totalmente. Volviendo al libro, a nuestro libro Sí, de perdón, Juan, sí, que a veces nos vamos por las ramas. sí, 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 de se nos va Juana la de olla. Arco, quería comentarte, ¿cuánto tiempo te lleva escribir un libro así como este? Porque es un trabajo impresionante. Bueno, yo lo que hago, mi forma de trabajar es lo que yo hago el esqueleto que llamo, que es la historia en muy breve. O sea, un inicio, una serie de líos, un desenlace y un final, ¿no? Y este esqueleto lo voy rellenando hasta que al final hago un tío, ¿no? Lo voy metiendo carne y al final hago una persona, ¿no? Y así lo hago yo. Entonces, lo que pasa es que mucha información ya la tengo de tiempo. Es ponerla en orden de alguna forma. Es lo que decíamos antes. Por ejemplo, a mí un libro que tardé casi 4 años fue Operación Hagen, mi primer libro sobre la bomba atómica, ¿no? El segundo, Antártida, fue bastante más rápido. En 3 años estaba hecho. Ahora los hago en un plazo de un par de años, año y medio, en este plan. O sea, ahora tengo ya una capacidad para hacerlos muy rápida, ¿no? Y además encuentro ese al hilo, ¿no? Ahora en Montecassino pues con este otro compañero hemos tardado un año máximo, más o menos. Ujú. Más o menos. Y yo llevo la parte militar y mi compañero lleva la parte de exorcismo, precisamente. Y sí, un año y poco. No está mucho más, ¿no? Qué Porque bueno. hemos trabajado bastante continuo, ¿no? Porque además tenemos las ideas bastante claras, ¿no? Pero es esto. Lo que pasa es que cuando tú tienes ya un buen núcleo de información, puede salir mucha cosa. Estoy de acuerdo contigo, o sea, se puede hacer muchos libros. Bueno, hay temas que no te los acabas, no te los acabas. No, que va, que va, que va. Es una fuente de información brutal. Claro, el problema ¿cuál es? Que repito lo que he dicho antes, no soy historiador, no soy libro de historia formal, vamos a decir, con lo cual, claro, hay una parte sí que es histórica o que es verdad, que es refrendable, y otra que, bueno, relleno esos huecos, ¿no? De alguna manera, con situaciones verosímiles. Ujú. Entonces, pienso en los personajes, situaciones posibles de los personajes, en fin, hasta que llego al desenlace final, ¿no? Y ahí acaba el libro, ni más ni menos. Si habéis leído Porta Stellae, que es el libro previo, que es la vida de Himmler, hay un final que va dedicado a Notre Dame, precisamente. O sea que, pero es un final que había pensado previamente, ¿no? Voy a poner esto al final, porque, o sea, no puedo permitir que hayan quemado Notre Dame y no decir nada, ¿no? Y no decir nada, ¿no? Sí, sí, sí.
Pues Sí, compañeros, estilo, otros falta escritores que no que nos escriben de otra manera, dejemos, que no nos dejemos nada. A ver, últimas preguntas porque ya, bueno, falta poquito ya para que terminemos. Y bueno, José. Bueno, recordar en cuanto al valor de las reliquias, como curiosidad, que la primera reliquia de la que se apodera Hitler es la lanza del destino, en Austria en el 38, y que en el momento que la lanza del destino es capturada por los americanos coincide con el momento exacto en el que Hitler se vuela la cabeza, como curiosidad. Entonces algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿eh? ¿No? Una pequeña reflexión. Y luego preguntarle a Felipe si va a retomar a su catedrático de Barcelona para futuras novelas. Bueno, es un personaje que es muy socorrido, ¿no? Para estas cosas y que a mí me ha ayudado mucho para poder explicar rollos, ¿no? Pero posiblemente. Lo que pasa que sí que os diría que si tenéis la oportunidad, leáis Porta Stellae, que es el libro anterior a este. Y repito, es la visita de Himmler. Pero bueno, sale Tristán también. Y ya veréis que hay un desenlace muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Que es chocante. Ya lo veréis. Ya lo veréis, es muy Pues interesante. nada, hay que leerlo. ¿En qué editorial está y dónde se puede encontrar tanto este como el anterior? La editorial EAS. EAS. Y bueno, en principio en cualquier librería o se pide. No es ningún problema, se puede pedir perfectamente. Con mi nombre y el nombre del libro aparece la editorial en cualquier ordenador y pueden dirigir el pedido. Es lo que se me ocurre. O sea, o está en stock o bien hay que pedirlo. Ni más ni menos. El de Himmler, el de la Porta Stellae, bueno, puede ser que en algún sitio esté en stock todavía, pero es más fácil encontrar el de Juana actualmente que el de Himmler. Se pide y ya está, no hay ningún problema. Claro. Juanje, ¿tienes alguna última cuestión que realizar a nuestro No, pero me gusta mucho el enfoque invitado? que da de base, digamos, histórica y luego pues lanza, digamos, la investigación que está, digamos, haciendo y luego, digamos, desarrolla el tema, ¿no? Por ejemplo, como, digamos, curiosidad, tú sabes que tengo un sobrino carnal que es etíope y ellos se consideran los cristianos más puros, de los más puros que hay, ¿no? De hecho, ellos tienen su parte en la iglesia de Santo Sepulcro. O sea, que hemos hablado aquí sobre que si Mussolini, digamos, por qué invadió Etiopía, había, digamos, una razón, aparte de que, como se dice en los libros de historia, quería otra vez volver al Imperio Romano. No, había alguna razón, digamos, más, y por ahí van, digamos, los tiros. O sea, que es que ellos se consideran, más lógico, si el cristianismo, digamos, comenzó, digamos, a expandirse por el Nilo, y el final del Nilo está en Etiopía. Entonces, claro, Etiopía es, digamos, un poco la llave de todo de aquella zona. Ellos se consideran, junto con los egipcios, los cristianos más puros, ¿no? Entonces, claro, me gusta mucho esa base histórica, porque hemos hablado digamos, la iglesia y el por qué la invasión que hizo tanto de Etiopía que hizo Mussolini, ¿no? Que no fue, como tú dices bien, no fue ningún lunático. Lo que pasa es que, bueno, luego no era. El país se le caía encima, porque es que además me da mucha gracia que uno vaya a esto en Italia y pone Guerra de Liberación Antifascista del año 43-45. O sea, anteriormente la guerra que hubo no existió. Eran entonces que estaban invadidos por los alemanes o no se sabe. O sea, una cosa súper curiosa, ¿no? Cuando uno quiere, digamos, cambiar la historia para su bien, pues lo hace, ¿no? Sí, verdad. Te voy a realizar una última pregunta. Ay, Dios mío. Y ya con esto, pues yo creo que vamos a terminar, por desgracia, porque la verdad que estaremos toda la noche aquí disfrutando contigo, Felipe. ¿Quiénes son los levitas? Y siento verdadera curiosidad, sobre todo por el traje que llevaban. Los levitas eran las tribus de Israel, los levitas. Y estos fueron vamos a decir, los que se les permitía utilizar el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza, como he dicho antes, al tener ese peligro de contacto o de manipulación, ellos llevaban unos trajes especiales que debían para manipulación. Pero los trajes especiales en aquella época. Sí, un traje especial, porque debía ser con una pequeña armadura, me imagino que de plomo, me imagino. Era una especie de mandilón
Sí, placas aquí metálicas llevan, y una serie sí, de piedras sí, semipreciosas aquí es, sí. que tenían una Éxito. representación cada piedra En el pecho, sí, de simbólica. diferentes colores. Sí, es verdad, es verdad. De hecho, en la Sagrada Familia de Barcelona hay una figura que lleva este pectoral. O sea, llevaban esto, más algo más, y esto les permitía manipular el arca con cierta seguridad, digamos, ¿eh? No sé más porque la Biblia tampoco entra en muchos detalles, o sea, Lo cual, simplemente son Felipe, los también, levitas, son los que digamos llevan que el arca. Dime. Felipe, que está, digo que está ahora mismo, ha dado el dato de la Sagrada Familia cuando Gaudí se le mezcla mucho con ciertas sociedades secretas que estaba, o Es que sea, era que él masón, cuando digamos, pone era un masón. símbolo o una señal o una estatua en la Sagrada Familia es por algo, ¿no? O sea, justamente has Sí, dado en el clavo de una parte de lo que estábamos hablando, ¿no? Que existe unas sociedades secretas que tratan digamos, mantener un saber, un conocimiento y que están ahí, ¿no? sí, con los códigos para ciertos iniciados. Pues en la Sagrada Familia, bueno, Gaudí era masón. Entonces, sí hay una figura que lleva un pectoral, como decía muy bien, como decía muy bien el amigo Sevilla, y supongo que llevarían otras protecciones en los brazos. Esto ya no lo sé. Bueno, De hecho, están los dibujos de sí. Doré en la Biblia, que bueno, aquellos dibujos, claro, son totalmente fantasiosos, ¿no? Pero De muy hecho, bonitos. date cuenta que, por ejemplo, se establece en la Biblia que el arca tiene que tener lleva unas argollas y tiene que ser transportada con unas barras de madera, de un tipo de madera, creo que es acacia, creo La recordar, o caza, una sí. cosa de estas y tal. Y Que no es esa conductora. madera también opera como aislante, precisamente se Claro, prohíbe claro, que sean unas andas metálicas, posiblemente para claro. evitar el calambrazo Y o lo que ya, sea, pero ¿no? sin Sí, embargo, claro. el traje es un traje metálico. Claro, yo entiendo que sí, tenía que ser algo Entonces, metálico. ¿cómo les va a proteger? Hombre, Bueno, metálico puede ser unas vamos a planchas de ver, plomo. Fernando. No Sí, sí, se sí. sabe el tipo de energía que se podía emanar. Claro. Sí, sí, sí. Y por otro lado, la Biblia no es un texto único, sino Ujú. que se redacta a lo largo de prácticamente 400 años, en el reinado de Josías, y poco a poco va evolucionando. Seguramente los que la escribieron no llegaron a tener contacto jamás, No, más que no. No, de no, seguro. descripciones verbales con el arca. Ujú. Es muy posterior, todo lo escrito es muy posterior a los acontecimientos, muy posterior. Sí, sí. Los libros del Evangelio están escritos 200 años después. Claro, son todo tradición oral, ¿no? Claro. De alguna forma, No sé, por en lugar a ejemplo. dudas, es un gran misterio porque, claro, tanta evolución en aquella época, en fin, un traje que los protege y Sí. luego el Lo propio que Arca pasa es de que la la Biblia, Alianza, en fin. la Biblia no deja de ser sino un refrito de muchos narraciones anteriores, ¿eh? O sea, desde el diluvio que pasa no sé cuántas civilizaciones hasta otras cosas. Pero la Biblia te la puedes tomar de aquella manera, ¿no? La Mm. lees y creo que es interesante como texto, pero claro, su verosimilitud es relativa, ¿no? Porque a lo mejor simplemente recoge textos o historias, textos más que textos, recoge historias orales de pueblos anteriores, seguramente. Por ejemplo, en el tema del diluvio, como bien ha dicho Felipe, las Sí, tablillas sumerias son prácticamente un milenio y pico, si no cerca de dos anteriores sí, dos, claro. a las primeras redacciones de la Biblia, ¿no? Y ya habla de un diluvio, claro, en aquel momento, ¿no? Con Ujú. Gilgamesh y una serie de héroes sumerios de aquel momento, ¿no? Sí, sí, es Ujú. verdad. Entonces la Biblia te la tienes que tomar, bueno, pues como un Sí, refrito sí, de sí. muchas cosas y poco más. Verosimilitud o veracidad muy relativa. Ujú. No puedes tomártelo en serio, creo de verdad. No puedes tomártelo en Pues, serio. querido amigo Felipe Botalla, muchísimas gracias por estar esta noche A aquí con vosotros, nosotros. un placer. Hemos disfrutado, yo creo que hemos disfrutado aquí como enanos. Y bueno, yo Muchas espero gracias. que los radioyentes igualmente, ¿no? Yo creo que sí. Siempre. Y nada, solo queda recordar a los espectadores y radioyentes que nos escuchan que pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro correo electrónico de elcandelabro, info@elcandelabro.es, y también puede dejarnos mensajes. Nos puede dejar mensajes, lo dicho, en Facebook, en Twitter, en iVoox, que también una vez que terminamos este programa lo subimos a iVoox. Y también podéis apoyarnos. ¿Cómo podéis apoyarnos? Es muy sencillo, no tenéis más que
haciéndose uno fan del Candelabro en iVoox. ¿Y esto cómo se hace? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Pues, queridos amigos, lo dicho, muchísimas gracias Felipe, José, Juanje. Y gracias a los espectadores y radioyentes que nos están escuchando en estos momentos, y nos volveremos a encontrar el próximo viernes, en la madrugada del viernes al sábado, en Azul FM Radio, en YouTube, en iVoox, aquí en el Candelabro. Hasta pronto, amigos. Chao. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і пробач нам провини наші, як і ми пробачаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.